el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. las cosas como deben ser. Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos una vez más en este tiempo donde vamos a disfrutar, vamos a analizar y vamos a poner muchas cosas sobre el tapete. Este es el programa El Chocolate Caliente, el Vino Tinto a través de Restauración FM. Hoy estamos con un tema particular, un tema quizás que no estamos viendo la magnitud y no vamos a entenderlo hasta no poder desarrollar pasos más adelante en la exposición de nuestro querido compañero y hermano, al cual voy a presentar y tengo el gusto de dar la bienvenida a Alejandro Maldonado. Muy buenas noches al Chocolate Caliente. Querido Fernando, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente a todos nuestros radioescuchas. Esperamos que esta noche sea de edificación para cada uno de nosotros el tema que vamos a tocar en este día. El término gulag eclesial, esclavos de oportunistas, así tal como lo hemos publicado en las redes sociales, el tema del día de hoy, gulag eclesial, esclavos de oportunistas. Corresponde para aquellas personas que de pronto, ¿y qué es el término gulag? Una pequeña explicación, por favor. Bien, el término gulag es en realidad un acrónimo en ruso, que significa Dirección General de Campos de Trabajo. Este término surgió justamente durante se puede decir, el gobierno o el Estado socialista en Rusia, y lo que se hizo es justamente a todo opositor del socialismo se lo apresó y se los mandó a estos campos. El objetivo era darles una reprensión, evitar que ellos hablen en contra del socialismo, y se entiende sobre todo hoy en día ya como el término gulag como un campo de trabajo forzado, donde están tanto criminales como también reos políticos. Eso es lo que ocurrió justamente en Rusia, cuando era un estado socialista, ¿no es cierto? Esto ocurrió más o menos en el año 1930, es decir, la vigencia o la ejecución de este tipo de campos de concentración ocurrió entre el 1930 hasta el 1960 más o menos. Y justamente a partir de varios libros que se fueron publicando es que el término gulag se hizo mucho más popular. Hoy en día obviamente alguien ha leído el título del programa del día de hoy, ha dicho, no sé si es un plato extranjero, no sé si es algún tipo de algo extraño que por ahí van a tratar, no sé, una enfermedad o alguna cuestión. Pero el término gulag es una forma de hablar de campos de concentración de trabajo forzado. Y eso es justamente lo que está pasando el día de hoy, ¿no? El día de hoy muchas iglesias se está viendo que so pretexto de un trabajo para el Señor se está obligando a hermanos dentro de la iglesia a hacer cosas que ellos no lo hicieran, no llegarían a hacerlo si entendieran lo que está pasando. Los pormenores yo creo que lo vamos a dejar en la expectativa porque se abarca para tanto, ¿no? Abre un abanico de posibilidades y ¿por qué el nombre? Pues justamente vale la pena esperar para desarrollar el tema, porque justamente es también el interés de nosotros, el de Alejandro y el que quizás usted esté escuchando esta noche, el poder entender nuestra realidad, qué es lo que sucede, sin un afán de crítica, sin un afán de denuncia, sino más bien en un afán de construir sobre la base de nuestros errores, si es que primero, como dice la palabra Alejandro, reconocemos que estamos en error. Sí, para llegar a reconocer nuestros errores, obviamente, tiene que haber una conversión en el corazón de todo aquel que tal vez por moda ha incurrido en este tipo de cosas, ya sea porque recibió como tradición algún tipo de actividad dentro de la iglesia, cometió este tipo de errores, y para aquellos que de manera flagrante han sido capaces de ejecutar ese tipo de cosas dentro de la iglesia buscando intereses propios, ¿no? Entonces el objetivo está justamente en eso, en presentar lo que está ocurriendo y que aquellos que no han podido hablar del tema, y lamentablemente hoy en día la iglesia cristiana se ha caracterizado por hablar cosas que ocurren dentro del ámbito cristiano entre cuchicheos,
entre charlas espontáneas de un lugar a otro o en el momento de receso, de descanso o previo al culto general dentro de la iglesia. Y nunca nos manifestamos de manera clara respecto a ese tipo de cosas y sobre todo basados en las escrituras. O al final del culto también. Sí, y creo que es el segundo culto, ¿no? Sí, donde y eso es lo triste, porque llegar a hablar de este tipo de cosas como si fueran simplemente un acto muy santo que no debe de tratarse ni en el culto y demás, y no se debe ni siquiera de denunciar de manera pública o de hablar del tema de manera pública, es una pena, porque es una autocensura que la iglesia está dándose y está atribuyéndose una autocensura que lo que hace es simple y llanamente dejar a mucha gente encadenado ante la ignorancia de las cosas que están haciendo hoy en día, ¿no? Bueno, en todo caso, también es otro tema para poder consultar. Ya están surgiendo preguntas en la mente. ¿Será que qué tiene que ver la cuestión del liderazgo? ¿Qué liderazgo se hace en la iglesia? ¿Qué liderazgo es humano? ¿Un liderazgo mezclado, híbrido? ¿Un liderazgo espiritual? El hombre es importante, reina, preside, gobierna, es un autócrata, es una persona que aprende de los errores, no aprende. ¿Cómo se forma esto del el término que nos empuja al gulag eclesial? Lamentablemente, dependiendo el gobierno entre comillas que existe dentro de la iglesia, es que esto se da con mayor fuerza o no. En algunos lugares, debido a que es más democrático, es decir, hay iglesias que se vota quién va a ser anciano, quién va a ser diácono, se hace por votación, los hermanos levantan la mano y deciden de manera democrática cómo se debe de escoger, a quién se debe de escoger y demás. Y este tipo de actitudes son totalmente sacadas de los pelos porque no tienen ninguna base bíblica, en primer lugar. Es ahí cuando se escucha o se nota también cierta soberbia de algunas personas dentro de la iglesia hacia el liderazgo. El término líder tampoco existe en las escrituras, así que estoy usando términos que hoy en día se manejan para que podamos entenderlos todos. Pero en realidad la forma correcta de hablar de los que supuestamente son líderes dentro de la iglesia tendría que ser obispos, ancianos, pastores o aquellos que están encargados de supervisar dentro de la iglesia. Pero se nota un acto de rebeldía hacia ellos por la actitud y por la libertad, por la facilidad que tienen también de escoger o de sacar a alguien dentro de la iglesia, y eso es un gravísimo error. Y las cosas dentro de la palabra del Señor no se escogen a dedo, es decir, mayoría de voto, quién vota por tal, quién vota por cual, en absoluto. Tener ese tipo de prácticas es un absurdo, y eso de entrada descalifica el entendimiento de las escrituras de aquellos que practican eso. En otros lugares se hace por imposición de manos, es decir, se escoge a alguien y se lo pone en ese lugar como autoridad. Pero lamentablemente también notamos que hay una actitud totalmente cerrada, es decir, se pone a alguien como autoridad simple y llanamente porque nos parece, o porque tiene ciertos títulos, o porque nos parece que es el más indicado, o porque alguien con mayor autoridad, o el fundador, o el dueño de la iglesia es que lo ha puesto, ¿no? Entonces se maneja de acuerdo al criterio de ellos. Y eso es un gravísimo error, porque en realidad las escrituras muestran que se debe de escoger una persona por la relación, entendimiento que tiene con el Señor y de su palabra. No tiene nada que ver por si está puesto por alguien o por tercerito, o tal o X o Z persona, en absoluto. Tiene que ver exclusivamente con el hecho de que ha sido puesto por una persona que también ha sido escogida por su relación con el Señor, por su entendimiento de las escrituras, por su obediencia a las cosas del Señor, que ha sido capaz de designar a alguien para que se quede con ese puesto. Cuando nosotros manejamos o tratamos de hacer uso de cosas que hoy en día se practican en la modernidad, lo que hacemos es descartar las escrituras y hacer entender a todos que las escrituras están equivocadas y que el mejor método, un método mucho más avanzado, es la democracia o cualquier otro método. Lo que nos obliga a preguntar esta noche es que si podemos, Alejandro, describir qué tipos de gobierno eclesial existen en la iglesia evangélica. Podemos ver, sabemos que existen gobiernos democráticos, teocráticos, mixtos, y puede haber muchas otras variedades. ¿Cuál es el que predomina en nuestro país? Cualquiera menos el bíblico. Ajá. Cualquiera menos el bíblico. Es decir, son pocos, realmente contados los que tienen un modelo o una base exclusivamente bíblica.
Esto no estoy haciendo, con esto no estoy diciendo que mi iglesia es el modelo de, no, lo que estoy diciendo es exactamente lo que cualquiera debiera de hacer al leer las escrituras. Uno se fija en las escrituras como si fuera una fotografía y mira la realidad, la imagen de nuestra iglesia y no se parece en nada. No se parecen absolutamente en nada. Entonces, que escojamos al liderazgo, a las personas por dedo y de manera democrática, o andemos contratando pastores como si fueran empleados y punto, dependiendo cuánto cobra, etcétera, etcétera, lo que hace es desvirtuar el sentido del cristianismo como tal. Y hace que la gente piense que tienen al frente un empleado y no una persona con autoridad. Yo conozco muchas personas que han sido contratados como pastores en las iglesias, y a quienes yo les tengo bastante respeto, pero lamentablemente la iglesia en general, ver que era una persona contratada y que trabajó cierto tiempo, el momento que termina su gestión, si vale el término, es donde pierde toda autoridad. Y eso es lo triste. Las escrituras no mencionan que debiera de haber una especie de contrato de cuánto tiempo va a dirigir la iglesia. No hay eso en la palabra de Dios. Es más, una persona cuando dirige la iglesia debiera hacer hasta el día de su muerte. O si quiere seguir un modelo mucho más cercano a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, tendría que llegar más o menos a 85 años más o menos y dejar ahí el cargo, pero continuar como anciano, es decir, alguien que puede dar sabiduría, enseñanza a la iglesia. Pero lamentablemente hoy en día no se está practicando eso. Tenemos consistorios, tenemos gobiernos escogidos democráticamente, otros a dedo, otros por contrato, otros puestos porque, no sé, algún misionero millonario en el exterior puso a alguien aquí en el país y él se tiene que quedar y punto. Y hay una serie de cosas que están ocurriendo. Otra característica del gobierno es que alguien que tenía dinero abrió un local, puso sillitas, puso un micrófono y desde entonces se declaró pastor. Autoproclamado pastor. Y no tiene ni conocimiento de las escrituras, pero sí tiene dinero. Ah. Y vamos a ir viendo vamos a ir notando ese tipo de cosas a lo largo del programa. Hay cosas que se están haciendo de manera muy desordenada, por no usar otro tipo de término, en relación a lo que las escrituras mandan, y de ahí que justamente ocurren este tipo de actos que yo he denominado un gulag eclesial, es decir, donde el pastor decide qué hacer y cómo explotar a los hermanos para beneficios propios. ¿Cuál es el principio de esto, querido Alejandro? Bien, sabiendo ya lo que significa gulag, es decir, es un lugar, un campo de concentración, y el título era Gulag Eclesial, estamos hablando, yo trato de hacer entender que hay una especie de campos de concentración, si vale el término, no estoy tratando de satanizar o de darle un toque místico al asunto, pero hay una especie de gulag espiritual, es decir, donde hay gente que está lamentablemente siendo esclava de terceros, a partir de conceptos totalmente erróneos, descabellados, para que trabajen, para que financien, para que inviertan dinero a favor de una iglesia, cuando en realidad esa iglesia tiene solamente un bolsillo, el del pastor. Entonces, hacer o provocar trabajos en los hermanos para que terminen en beneficio del proyecto, de la empresa, de una persona que ha decidido abrir una iglesia, eso es lo que hoy en día estamos tratando de desmantelar y notar que realmente si es algo que viene conforme a las escrituras o no. Te doy algunos datos. Hoy en día se hacen kermeses con el capital de los mismos hermanos, quedándose tanto con la ganancia como con el capital en las iglesias. Es decir, sobre pretexto de que necesitamos financiar la iglesia, alguna cosa, hacemos una kermés, les hacemos poner dinero a los hermanos, sale una ganancia y todo, el capital más la ganancia va directamente a manos del pastor. Hermanos que están vendiendo sándwich, café en la puerta de la iglesia para financiar algún tipo de actividad o algo dentro de la iglesia. Tenemos subastas de ofrendas de los hermanos. Un hermano ofrenda 25 mandarinas y yo lo subasto y llego a 5,000 bolivianos por una bolsa de mandarinas. ¿Por qué? Porque supuestamente el objetivo es muy noble, ¿no? Muy espiritual. Tenemos que formar o crear o construir o financiar a tal personita dentro de la iglesia. Y eso es patético, es decir, realmente esto no se ve ni siquiera en el mundo, esto es un engaño fragante y la idea o la forma en la que revisten esto como algo santo, es decir, que el Señor está bendiciendo, que el Señor te va a prosperar por lo que acabas de... Y en el fondo es un engaño, porque de esto no notamos nada en las escrituras. Subastas de periódicos de la misma iglesia.
¿cuánto da? ¿Quién da 100 bolivianos por este periódico? Un periódico que tiene 2, 3 tonteras escritas por ahí, impresas, sabe Dios cómo y dónde, y vamos moviendo el periódico hasta ver quién da un precio que sea superior a lo que cuesta un periódico. Un periódico cuesta hoy en día ¿cuánto? 6 bolivianos, 7 bolivianos, pero hay iglesias donde se están subastando en 100 bolivianos, 200 bolivianos, y eso es engañar a la gente. Después tenemos a iglesias que hacen trabajar a los hermanos gratis en eventos que se cobran. Vamos a hacer el retiro para el encuentro con, ya sabemos, digamos, con quién se nos ocurre hacer el encuentro en tal lugar. Y, bueno, mandamos un montón de hermanos que trabajan ad honorem, a los cuales nunca les hemos preguntado si van a poder trabajar así gratis. Pero nosotros bien cobramos, o sea, cobramos la llegada de los que van a participar del evento, etcétera, 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 pero no se les paga en absoluto a aquellos que están trabajando para ese tipo de eventos. Es una pena. Luego tenemos gente que no paga sueldos por meses a los hermanos que trabajan en sus empresas. Es decir, iglesias que tienen medios de comunicación, hay N, así que no estoy hablando de uno en específico. Si alguien se siente aludido, es mera coincidencia. Así que hay gente que hace trabajar a los hermanos en sus medios de comunicación durante meses y no les pagan el sueldo. Y eso es lamentable porque todo obrero es digno de su salario. Nadie está yendo a trabajar con, no sé, con la barriga llena por la oración de alguien. Es decir, uno necesita tener un sueldo, un salario, algo con que llevarse el pan a la boca. No puede ser que porque es el hermanito le vamos a trabajar durante meses sin pagarle. Eso es en realidad un robo. Tenemos niños que no se cuentan o no cuentan en iglesia porque no diezman. Es decir, hay un montón de niños anónimos en nuestras iglesias que no tienen nombre, no tienen apellido, no se sabe en qué circunstancias se encuentran, no sabemos si están entendiendo de la palabra del Señor, no sabemos si sus padres se están dedicando a la enseñanza de las Escrituras con estos niños, pero no los tomamos en cuenta porque no diezman. Entonces no están dentro de la lista ni de la importancia dentro de la iglesia. Es más, los adultos que no pueden diezmar o no diezman directamente tampoco son tomados en cuenta. Peor los niños. Después tenemos la apertura de sucursales de cobranza denominadas células. En varios lugares tenemos sucursales donde, so pretexto de que van a edificarse más en la palabra, lo que hacemos es abrir células donde más podamos, porque durante la semana que no pueden venir al culto general, nosotros logramos sacar algún tipo de beneficio a partir de ofrendas, diezmos, etcétera, etcétera, pero como sucursales en diferentes zonas. Y eso es una pena. El objetivo en el fondo está en obtener recursos, sacarles dinero. Es más o menos, yo pensaba a lo largo del trayecto y decía, ¿cómo se puede comparar el asunto de lo que hoy en día está ocurriendo con algo práctico? Y es más o menos como ir a un restaurante y pedir un almuerzo, pagar por un almuerzo, y que me den un vasito de gelatina. Eso es un robo. Y hoy en día eso es lo que se está haciendo. Gente que paga un monto moderado, digo moderado en el sentido de, por no andar acusando los montos que andan cobrando para eventos de todo tipo, para escuchar un tipo cómo nos cuenta un montón de historietas, cómo nos levanta el ánimo, más que edificarnos en las Escrituras, lo que tenemos son eventos donde nos levantan el ánimo para seguir caminando. Eso podemos hacerlo, no sé, con cualquier conferencista que llega acá. Pero alguien que nos explique de las Escrituras en mayor profundidad es realmente extraño, no hay eso. Tenemos eventos donde nos levantan el ánimo y nos están vendiendo, pagamos por un almuerzo y nos pagan por una gelatina. Y la gente sale feliz porque, bueno, tiene la boca todavía algo de dulzor de la gelatina, pero el asunto acaba. Y para la siguiente semana necesita otra vuelta a cargar las pilas porque ya se le acabó el ánimo que le inyectaron en un fin de semana. Lo que necesitamos es gente que pueda edificar con la palabra de Dios para tener gente sólida, que ante las circunstancias que se aparezcan en su vida pueda caminar conforme al Señor. Eso es lo que necesitamos. Tenemos después venta de libros al doble de su precio real. Es decir, hay pastores que dicen, por favor, no van a comprar en ninguna librería cristiana, tienen que comprar acá. Y cuando uno cotiza cuánto cuesta una Biblia, que en cierta librería cuesta cierto monto, no sabemos qué hacer. Pero como es el pastor, bueno, no me queda otra más que comprar sus canciones. De paso canta feo y no puedo escoger a alguien que pueda cantar mejor. Los libros están a sobreprecio. Entonces, ese tipo de actitudes son justamente que es esclavitud, es una forma de sacar beneficio de los hermanos.
es quitarles la libertad de poder acceder a cualquier tipo de información con tal de aprender si lo que está escuchando es verdad. La iglesia de Berea, cuando escuchaba las prédicas del apóstol Pablo, llegaban a casa y revisaban las escrituras para ver si lo que le decían era verdad. Hoy en día lo que estamos haciendo es que la iglesia les estamos enseñando a que no abran sus Biblias, porque tienen que dar por hecho que lo que acabo de decir es verdad, y es palabra santa y es la definitiva, y hay de ti si dices algo en contra. Y tenemos ese tipo de cosas, y eso es esclavitud neta. Obligar a que consuman solo lo que su pastor produce. Esa es otra actitud también que es netamente de esclavitud. Llevar a hermanos a trabajar a sus minas. Yo tengo una mina en tal lugar y so pretexto de que Dios me ha dicho que hay que fundar una iglesia, o hay que fundar una ciudad nueva, una ciudad donde Dios va a venir. ¿Qué estamos haciendo? No tengo para pagar a peones, a trabajadores, etcétera. Entonces tengo que llevármelos a los hermanos a que trabajen gratis, a que carguen maderas, a que carguen piedras y demás. Eso es esclavitud. No con cadenas físicas, pero sí con cadenas espirituales. Es decir, con engaños para que la gente crea que realmente lo que está haciendo viene de la mano del Señor, y no es así. Y no es así. Continuamos. Orar a cambio de ofrendas cuantiosas. Recién nomás hace unas semanas, tú recuerdas que nos llegó un mensaje de alguien que nos decía: yo estaba sumamente enferma, pedí que oren por mí y me pidieron una suma fuerte. Si quería que oren por mí. Y no me estoy inventando las cosas, lo que les estoy diciendo seguro muchos de nuestros oyentes están escuchando y están diciendo: sí, a mí me consta que esto pasó en tal lugar. Y lo que les acabo de mencionar es algo que ocurrió y que nos lo denunciaron o nos lo dijeron acá por medio de la radio. Entonces, pensar en que para orar necesito recibir, por favor. Las escrituras dicen que lo que de gratis, de gracia lo has recibido, tienes que darlo también de gracia, es decir, gratis. Yo no estoy pidiendo, por favor, hermanos, a ustedes que acaban de edificarse con tantos programas, por programa el diezmo es tantos y por tal cuestión tienen que ofrendar. Es absurdo. Lo que yo he recibido gratis lo tengo que ofrecer de la misma manera. ¿Por qué? Porque el objetivo es servir al Señor, agradar al Señor, quedar bien con el Señor, no con la gente. No con la gente. El objetivo no es que la gente diga: oh, qué buen hermano, tan bondadoso y tan tierno. El objetivo es agradar a mi Señor, aunque a muchos les desagrade lo que se habla muchas veces en el programa. Continuamos. Disponer de domicilios, automóviles de los hermanos para actividades que el pastor inventa. Es decir, hoy vamos a hacer tal cosa en la casa del hermano. ¿Por qué? Porque le he visto al hermano que tiene una casa grande y de paso tiene para solventar los sándwiches o los refrigerios de esa tarde. Entonces, nos aprovechamos de esas cosas y tratamos de sacarle el jugo a la oveja más gorda. Y eso es una pena. Y la oveja flaca, la que no tiene mucho que dar, está ahí abandonada, con la pierna rota, enferma, y nadie se acuerda. Pero claro, cuando la oveja gorda está enferma, todo el grupo de ancianos tiene que estar ahí presente para orar por esa persona, porque si no nos quedamos sin financiamiento. Así de patético es este tipo de actitudes que hoy en día se están haciendo. Te doy otro dato más. Obligarles a que ensayen los grupos de alabanza sin retribución alguna. Ninguna iglesia se ha puesto a pensar cuánto tiempo disponen los grupos de alabanza para sus ensayos. Son horas de horas. A veces son 2, 3 veces a la semana. ¿Algún pastor se ha puesto a pensar que tienen que darle algún tipo de rédito o de pago a estas personas que trabajan y que de paso domingo tienen que estar puntuales? Y si se equivocan con alguna desafinación o algún acorde extraño. ¿Alguien les está hablando de eso? ¿Alguien le ha preguntado al grupo de alabanza si están dispuestos a trabajar ad honorem dentro de la iglesia? No. El menú para todos los elementos que se han mencionado es impresionante. Cabe recalcar de que no estamos contra y no estamos haciendo apología de los elementos que quizás en una iglesia o en tu iglesia esté sucediendo. Lo que estamos hablando, lo que se estaba exponiendo es justamente la necesidad de ver y descubrir y bajar todo aquello que está destruyendo la vida de la persona, no en este sentido de la iglesia. Pero esto vamos a desarrollar un poco más adelante. Nos vamos a la pausa, por favor. Hoy estamos con el tema de Gulag eclesial, esclavos de oportunistas. Con una breve pausa enseguida volvemos, por favor, en Chocolate Caliente y el vino tinto. La pregunta, Alejandro, que viene a la mente común del oyente que en este instante nos está sintonizando: ¿de dónde nace el término obrero?
en lo que es las iglesias en este tiempo, ¿no? Decimos, es un hermanito de la iglesia, es participante, está en comunión, pero ¿cuándo se convierte en obrero? Y segundo, ¿dónde es que el hermanito, la hermanita que quiere de corazón servir al Señor, por supuesto, no tendrá el don espiritual de la predicación o cualquier otro don que sea reconocido ante mucha gente, pero tiene algo para dar al Señor en su corazón, su tiempo, quizá como dicen otros? ¿Dónde queda la intención de la persona que quiere hacer algo para Dios porque ha escuchado, ha sentido, y usted me escuchará lo que está sintonizando la emisora? ¿Cómo es que nos movemos para agradar al Señor? Queremos dar fruto, aunque quizás estamos mezclando el término fruto, pero todos somos motivados con un mensaje, a hacer algo. Esa es la premisa en cada domingo, en cada reunión, en cada predicación que se hace en este país. Queremos hacer algo para Dios. El paradigma es quizás servir en qué. ¿Cómo es que la diferencia está? ¿Nosotros lo hacemos, nos ofrecemos y somos designados, o directamente recibimos una designación del Señor a través del que está presidiendo? Bien, debemos de entender que todo trabajo recibe paga. Todo. Algunas pagas van a venir por parte de la iglesia, otras por parte directamente del Señor. Es decir, hay personas que tienen el deseo de trabajar, hay personas que tienen el deseo de servir en las cosas del Señor. Y las Escrituras mandan que todo aquel que trabaja para el Evangelio debe de vivir del Evangelio, es decir, debe de recibir un rédito a partir del Evangelio. Y eso se da, el mismo Señor provee. Si tú predicas de la palabra del Señor, gente que escucha de la palabra del Señor también te retribuye. No tienes por qué sentirte mal de decir, no, disculpen, no me den nada. No, ¿por qué? Porque estás rechazando lo que es tu paga. Y esa paga puede ser comida, puede ser dinero, la recibes. Pero no predicamos para que nos paguen. Trabajamos esperando recibir una paga de parte del Señor. Y si el Señor provee a partir de los hermanos, a partir de algún tipo de ingreso, ya sea comida, lo que sea, que nos llegue como paga, bienvenido. Pero hay designaciones. Lo que estamos hoy en día denunciando es la designación de una autoridad a los hermanos a hacer un trabajo que no va a ser pagado. Si no, no quedaría en el término o dentro del ámbito de gulag. Es decir, el gulag es un trabajo forzado. Entonces, si la iglesia, el pastor o la iglesia en general, los ancianos, los líderes, y vale el término entre comillas, líderes, ordenan que se debe de hacer tal tipo de trabajo y no se les remunera a quienes están trabajando, eso es esclavitud. Eso es explotación. Y eso no se debe de hacer. Ahora, que los hermanos lo hagan de buen humor, con buen corazón, etcétera, es otra cosa. Porque hay muchas personas que se hacen estafar con una sonrisa en el rostro. Y hoy en día lo que estamos haciendo es mostrar lo que dice la palabra del Señor para que las cosas se hagan claras, las cosas se hagan de manera correcta. Y aquellos que están tal vez en algún momento pecando al actuar de esa manera, se arrepientan y se quiten ese peso de encima. Por ejemplo, te doy un ejemplo, lo que hablábamos del grupo de alabanza. Les hacemos ensayar a los grupos de alabanza 1, 2, 3 días a la semana durante 2 horas, 3 horas, etcétera, etcétera. Les hacemos trabajar el día sábado o el domingo más de paso en el culto y nadie le da ni un chupete. Y tampoco nadie se ha acercado al grupo de alabanza y les ha dicho, chicos, este trabajo, o hermanos, este trabajo dentro de la iglesia no puede ser remunerado. ¿Están ustedes dispuestos a trabajar ad honorem dentro o para el servicio de las cosas del Señor? Si ellos dicen o asienten a ese tipo de trabajo, bienvenido. Pero uno se quita el peso de encima. Y si alguien va a disponer de tiempo esperando algún tipo de rédito y no lo recibe, pues tiene toda la libertad de disponer de su tiempo para trabajar en otra cosa, a estar, perdón el término para aquellos que tal vez ofenden, perdiendo el tiempo en un ensayo que no le va a dar ningún tipo de beneficio. ¿Se dan cuenta? Porque yo notaba en varias iglesias que al grupo de alabanza, sobre todo, se les exigía, se les criticaba, se les pinchaba, se les andaba observando todo, pero nadie se ponía a pensar si realmente alguien del grupo de alabanza estaba pasando por un tiempo de necesidad y le estamos quitando de paso tiempo valioso de su semana para que trabaje dentro de la iglesia sin recibir ningún tipo de rédito. Es más, ni siquiera nos preguntamos si realmente necesita algo. Las iglesias, las pocas iglesias que piensan en sus hermanos y requieren de algo, son contadas pero con los dedos.
El resto está pensando en cuánto dan de ofrenda y de diezmo porque tienen deudas que ellos mismos se han hecho por diferentes tipos de responsabilidades. La palabra del Señor nos dice, y pondrás alfombra doble en la iglesia y asientos de cuero con esto. No pondrás sonidos, censurado en toda la iglesia, iluminación de este tipo, pantallas por aquí, por allá, micrófonos de última generación y instrumentos, para nada. En un programa habíamos visto que llegó una pregunta y decía, entonces díganos cómo vamos a financiar la iglesia. La respuesta era, el Señor nos ha mostrado un modelo de iglesia que no requiere todas las cosas que hoy en día estamos usando. No requiere. Si nos hemos hecho de responsabilidades siguiendo la moda norteamericana o de donde sea para tener una iglesia, asúmanlas ustedes. Perdón que te corte. Afecta mucho, querido Alejandro, el estándar de otros países que es normal al estándar de Bolivia, porque voy a ser un poco más craso en esto. En Corea, el ingreso per cápita por las personas es muy distinto en este país. Definitivamente. Y por supuesto, para ellos no es ningún problema tener una alfombra, un sonido, porque es parte de su estándar de vida. En cambio acá no, necesitamos copiar el estándar, pero no podemos subvencionar ese estándar. El problema está en que en el estándar del ambiente, de la manera de vivir, se diferencia en todas las iglesias. El único estándar que no se cumple es el que dice las Escrituras. Y eso es lo triste. Si obedeciéramos las Escrituras, el estándar sería lo último en lo cual estaríamos pensando, y estaríamos pensando en que la iglesia realmente se edifique en la palabra del Señor. Es por eso que hoy en día países que se jactaban de tener o de ser países que iniciaron como naciones evangélicas, hoy en día son el hazme reír y el proverbio del resto de los países. Tenemos el caso de Estados Unidos. Todas las desgracias, todas los malos ejemplos dentro de la iglesia, bueno, la mayor parte, para que no se sienta mal ningún extranjero que está en el país, pero vienen de Estados Unidos y de Europa. Vienen de esos países supuestamente con un mejor estándar. ¿Por qué? Porque justamente su corazón está pensando exclusivamente en cómo sentirse cómodos y no en cómo vivir incómodamente a la luz de las Escrituras, porque la palabra del Señor te incomoda. Te dice por dónde caminar, qué no hacer, y esa es la forma correcta de vivir de un buen cristiano. Pero si pensamos en nuestra comodidad y en cómo se da un buen concierto en tal país para replicarlo acaso pretexto de que vamos a ganar más miembros, es absurdo. Estamos ganando gente con los medios equivocados. Si mi iglesia, los grupos de jóvenes juegan PlayStation, tenemos cenitas, tenemos actividades deportivas, tenemos todo lo divertido, es cuanto se hace más atractivo y llega más gente. Pero gente, ¿de qué tipo? Es como que yo ponga miel en el piso de mi casa para ver que cuántos visitantes me llegan a la casa. No me va a llegar ningún visitante, me van a llegar moscas. El objetivo, si quiero tener visitantes, es mandar invitaciones o invitar verbalmente a alguien. Pero en la iglesia estamos haciendo exactamente lo mismo. No estamos aceptando gente que busque del Señor, sino estamos buscando gente que está pensando en qué se va a llevar a la boca o cómo se va a divertir un fin de semana a estar en casa aburridos. Nos llega un mensaje, no sé si lo leemos o lo... Perfecto. Sí, es un pastor que nos escribe y nos dice: la verdad, se han levantado congregaciones como lunares en las ciudades y departamentos con liderazgo independiente que aprovecha a la gente y autoridades para querer someter a la fe. Atentamente, ¿no? El pastor que nos escribe. Un abrazo, el pastor que nos escribe, y gracias por sintonizarnos. Sí, en realidad, como decía, hay diferentes tipos de forma de gobierno. La forma correcta bíblica es tener un equipo de ancianos, de los cuales va a haber uno o dos que se dediquen no solamente a ser ancianos, sino también a la enseñanza. Eso dice la palabra del Señor, a los cuales se les debe dar doble honor. Y cuando se habla del término honor, estamos hablando de paga. Para aquellos que no entienden qué tiene que ver el honor con el término de paga, es porque no han revisado o tal vez no conocen el texto original o el texto base en el cual han sido escritos los manuscritos del cual tenemos las traducciones que hoy en día manejamos. Pero el término honor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere a una paga. Entonces, cuando habla de doble honor, estamos hablando de alguien que tiene doble trabajo, uno como anciano y uno como maestro. Entonces debe de recibir doble paga. Para aquellos que trabajan solamente como ancianos, solamente una. Es así que, por eso decía, hace un momento mencionaba, tenemos incluso todo un consistorio designado en algunos casos o en muchos a dedo,
a quienes tampoco se les paga, pero tampoco se les exige conocimiento de las escrituras. Están ahí porque, bueno, me cayó bien o porque su antigüedad lo ha llevado a estar en un puesto de autoridad. Pero no tiene ninguna base en cuanto a las escrituras, porque no tienen ni la base bíblica para estar ahí, o simple y llanamente no se ha revisado si tienen el conocimiento y la relación con el Señor para estar en ese puesto de autoridad. Ahora, que haya iglesias independientes no me extraña. No me extraña. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día estar sujeto a alguien, estar sujeto justamente a un gulag. Ujú. Hay iglesias que se manejan de manera organizacional, es decir, de manera muy sistémica, y lo que hacen es tener una norma que te la imprimen y te la encajan el día que tú te haces pastor. Y te dicen, tienes que obedecer esto. Y si no estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, y si yo me hago cargo de revisar y de refutar cada una de las doctrinas y normativas que están planteando acá, te votan. Entonces, ¿qué opción tienes para iniciar una o sujetarte a alguien cuando todo lo que te están diciendo está equivocado? Por un lado sería ese punto. Sin embargo, también está aquellos que han visto, como tú también lo dijiste en programas anteriores, una visión carnal de un pastorado en una iglesia, donde mayor número de personas, mayor ingreso, y el pastor es el que administra todo eso, y se vuelve independiente. Te compras micrófonos, alquilas un local, te pones un púlpito, y ahí funciona la fórmula. Sí, y lamentablemente este tipo de iglesias independientes, entre comillas, pero en realidad cuando lo que están armando es una especie de empresa, son las que hacen mucho daño dentro de la sociedad y mucho daño dentro del ámbito cristiano. Son gente que de pronto a la mañana, no sé, un día comieron fricasé en la noche, tuvieron una revelación durante la noche, en la mañana despertaron y armaron una iglesia, sobre pretexto de que Dios les dijo algo y no tienen ninguna base. Gente que ni siquiera ha leído Jeremías, porque si leyeran Jeremías se darían cuenta que los sueños no tienen nada que ver, son simplemente paja en relación a la semilla, al trigo que es las escrituras. Entonces, venir con el pretexto de que tuve un sueño y que algo Dios me reveló, no tiene ningún fundamento, en absoluto, en absoluto. Otros aspectos que también hay que observar, que también muestran que estamos viviendo un gulag en muchas de las iglesias, es el hecho de la venta de aceites en sobreprecio. Es decir, tenemos frasquitos que no serán no sé, ni 100 ml de aceite fino, o cualquier aceite que consiguen por ahí, y lo venden a partir de 5 bolivianos, 20 bolivianos, 50 bolivianos, 100 bolivianos, y uno mira eso y dice, ¿y eso realmente es algo bueno? ¿Viene del Señor? No, lo que están haciendo es una empresa, es una empresa. Sería bueno que Mapa abra una tienda al lado de estas iglesias y venda aceite a ese mismo precio al lado. De seguro que el gobierno ganaría un montón de dinero. Ajá. Pero hacer ese tipo de ventas sobre pretexto de que estamos vendiendo aceite bendecido. ¿Aceite de qué tipo? ¿Aceite bendecido por qué? ¿Dónde dice eso en las escrituras? ¿Dónde dice que la iglesia en general puede manejar aceite a su discreción? El único caso que hablamos de aceite en las escrituras, en el Nuevo Testamento específicamente, es cuando hablamos de alguien enfermo que llama a los ancianos para que oren por esa persona. Pero eso de andar vendiendo aceites de manera indiscriminada es robo, eso es engañar a la gente. Otro, obligar a que diezmen de sus sueldos o directamente descontarles a los hermanos que trabajan para ellos. Si yo soy empresario y tengo varios hermanos trabajando en mi empresa, no es necesario ni siquiera pagarles y que ellos de manera voluntaria den su diezmo o aparten su diezmo para la iglesia, sino que directamente yo les descuento y doy el diezmo directamente. Y eso no serán muchos los casos, pero sí yo me he enterado de algunos de ellos. Obligar a que diezmen, ya habíamos hablado del diezmo en otra ocasión. Y es lamentablemente una pena que hoy en día haya aún iglesias que estén exigiendo diezmo. Hay iglesias que dicen, bueno, en mi iglesia el diezmo no es obligatorio. No es obligatorio, pero lees Malaquías diciendo que le estás robando a Dios. En el fondo lo que estás haciendo es obligar a la gente. Y es caer en esta artimaña de Satanás de armar gulags espirituales dentro de la iglesia. Es decir, gente encadenada, gente obligada a trabajar, a dar de su ganancia para que uno o dos personas o una familia se enriquezcan hasta el colmo, so pretexto de que estamos tratando de alcanzar al mundo para Cristo. Y ese es un absurdo total. Estamos mencionando el término que habla de trabajo forzado. Y todo trabajo forzado, por más designado en el nombre de
lo que ustedes quieran llamarle, necesita de una autoridad que hace y ordena y dispone ese trabajo. ¿Cuáles son las características que debería tener una persona si es que se remite a la palabra? ¿Cuáles son las características de un verdadero pastor? Que por supuesto no lo hay cuando sucede esto. ¿Cómo es que el pastorado se llama? Yo sé que este es un tema complicado, de otro punto, pero los que se levantan como pastores tienen áreas en su vida en las cuales quizás las hacen reflejar para el provecho propio. Estamos hablando justamente de eso. ¿Cuál es el perfil del pastor bíblico? Para no entrar en un gulag eclesiástico. Bien, en primer lugar, no se usan verbos reflexivos para hablar de pastores. Es decir, no hay pastores que se levantan a sí mismos. El momento que hay un pastor que se levanta a sí mismo, ese no es pastor. Ajá. Primero que es Dios el que designa. Ya sea a través de una persona que tiene conocimiento de las Escrituras, que ve en uno el deseo, el amor, la relación, el entendimiento de las Escrituras para ser posesionado como autoridad dentro de la iglesia. Y si estás en algún lugar, no sé, semidesierto, o un lugar donde no hay iglesias cristianas, y tu entendimiento de las Escrituras, tu amor por las cosas del Señor te llevan a enseñar de la palabra del Señor, pero sin ningún otro interés más que obedecer y agradar al Señor, es el Señor el que te está poniendo, no eres tú. Mi caso es sumamente extraño, no me gusta hablar mucho de mí, pero yo no quería ser pastor, yo no quería ser cristiano, yo no quería estudiar de las Escrituras, yo no quería predicar, es más, me daba pavor pararme frente a tanta gente, y aquí me ves. Entonces, yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué Dios me está llamando o me está poniendo en esta circunstancia? Porque realmente yo oraba pidiéndole al Señor que por favor no me ponga en esta situación. Y eso lo digo, es una oración en secreto. Yo no andaba orando en la iglesia para que todos me escuchen. Esto es una cuestión netamente íntima y ahora lo hago público. Pero yo en absoluto quería tener algo que ver con el cristianismo en general. Yo quería ser un buen católico romano, un cura. Hasta que me enteré que las Escrituras eran mucho más profundas que todo lo absurdo que yo antes creía como católico. Cuando conocí la palabra del Señor, me metí exclusivamente en las cosas de las Escrituras, obedecí todo el tiempo que tuve que obedecer a diferentes autoridades que dentro de la iglesia, porque como te digo, en un principio yo conocí por mi vida cristiana el gobierno, ya sea democrático, el gobierno de este tipo, del otro, y en ese recorrido de obediencia y demás, notaba y miraba las Escrituras y decía, no sé, no noto ningún parecido a lo que la palabra de Dios dice con lo que yo veo hoy en día como iglesia, y realmente no hay ningún parecido. Entonces, todo aquel que quiere trabajar para el Señor definitivamente no está deseando en su corazón servir al Señor, sino que el Señor lo llama. Y en su corazón nace el deseo de obedecer al Señor sin ningún tipo de deseo carnal por llenarse los bolsillos de dinero. Es decir, yo no me he metido a ser pastor o a trabajar dentro de la iglesia por el hecho de, bueno, veo que los pastores ganan muy bien, entonces mi objetivo es llenarme los bolsillos de dinero. Hay el comentario de mucha gente que ve esto. Sí, yo escuchaba o me enteré en realidad de un joven que miraba cómo el pastor ganaba muy buen dinero y decidió dejar su carrera para volverse pastor. ¿Por qué? Porque notaba que su carrera no iba a darle tanto rédito que ser pastor. Y hoy en día es eso, mucha gente que tiene la habilidad de pajpaco abre una iglesia y se convierten en pastores. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de servir al Señor. No estamos aquí para decir lo que se me ocurre en el corazón con sobre texto de las Escrituras para armar una iglesia, en absoluto. El objetivo tiene que ver con servir al Señor. Y en este momento alguien me dirá, pero tú estás hablando exactamente lo mismo. No. Solamente estoy dando datos, estoy dando algunos chispazos de cosas que están ocurriendo, de casos que muestran que realmente hay un gulag dentro de la iglesia. Y cuando lleguemos a las Escrituras, lo que vamos a leer es mucho peor que lo que yo quisiera por lo menos decir. Es realmente mucho más duro. Un último caso más entre los varios que hemos mencionado es, hoy en día se está jugando bastante con el término ofrenda de amor. El término ofrenda de amor hoy en día se ha vuelto como sinónimo de engaño. Es decir, tú trabajas de manera ardua, honesta, y alguien se te acerca y te dice, mira, te doy este dinero, es una ofrenda de amor. Y eso es un insulto, porque tu trabajo no puede ser menospreciado por una ofrenda. Recordemos que la ofrenda es un regalo. Es como que tú trabajes un mes en una empresa y alguien tu jefe llega y te diga, te estoy regalando 100 pesos por amor.
¿Está valorando tu trabajo? No, te está insultando de paso. Y hoy en día en la iglesia mucha gente trabaja de manera ardua y recibe una ofrenda de amor. Si no se han dado cuenta, los están insultando. Les están diciendo que tu trabajo no vale nada y te tengo que regalar dinero para ver si puedes sobrevivir con eso. La forma correcta de actuar dentro de la iglesia y dentro de las instituciones cristianas es: trabajaste, mereces un salario. O seamos honestos y digamos de manera clara: no te puedo pagar. ¿Estás dispuesto a trabajar ad honorem? Fantástico. Así uno descarga toda responsabilidad ante los ojos del Señor. Pero hacer trabajar a la gente y de paso darle una ofrenda de amor es un insulto. El propósito siempre va con la verdad, querido Alejandro. Nos falta sinceridad entre los que manejamos y administramos la obra del Señor. Nos falta sinceridad, tratamos de maquillar las cosas para no parecer lo que somos. Llamamos o cambiamos los términos dentro del ámbito cristiano para supuestamente no parecernos al mundo, y en realidad lo que estamos haciendo es maquillar cosas peores, mucho más atroces que lo que el mundo hace. Es preferible decir esto se llama tal cosa y punto, a estar maquillando la situación y querer aparentar que estamos haciendo algo digno, ¿no? O el término: hermanos, por favor, den su ofrenda de amor, o den una semillita, o den una siembra de fe, o una semilla de fe. Hay una serie de términos que nos inventamos para decir que algo bien sencillo que está en el diccionario. ¿Podrían, por favor, dar un donativo? Punto. Pero maquillar las cosas de esa manera, lo que estamos haciendo es engañar a la gente. Es mejor de ser honesto y decir: hermano, si usted está dispuesto a dar un donativo, hágalo. Si usted quiere dar una ofrenda, pues recuerde que es voluntario. Y délo si quiere. Pero andar maquillando las cosas es un engaño. Realmente es un engaño. Antes de irnos a la pausa, conviene poner se me vienen a la cabeza dos puntos, querido Alejandro. Primero, sabemos que uno de los patrones por los cuales nosotros mismos, los creyentes que están poniendo su confianza en el hombre, son prisioneros de esta situación espiritual, de una empresa, aprisionados en un convencionalismo religioso, a nombre de pastor, iglesia, evangélica, todo eso. Aparte del tema económico, ¿cuáles son los otros factores que influyen para que esta persona se vuelva un déspota, controlador, tirano en la iglesia? Su ignorancia de las Escrituras y el deseo de obtener beneficios personales. Tener deseos en el corazón de objetivos o beneficios personales es como echarse alquitrán a los ojos. Los tropezones después están justificados. ¿Por qué? Porque no veo nada. Y la gente que se mete en el ámbito del servicio a las cosas del Señor, buscando algún tipo de rédito o de reconocimiento público, es gente que justamente está haciendo eso. Son gente que está vendiendo gelatinas con el título de almuerzo. Y la gente va feliz a comer un almuerzo un fin de semana y lo que sale es con el estómago vacío, pero con una sonrisa porque ha tenido un sabor dulzón. Y eso es exactamente lo que la iglesia no debe de hacer. La iglesia está puesta para alimentar de la manera correcta. Aquel que no le gusta comer brócoli o ensalada va a tener que aprender a comer bien porque su padre lo ordena. Yo les pongo este ejemplo a los hermanos en la iglesia, les digo: hermanos, yo estoy aquí para prepararles una ensalada o una comida de las cosas que a ustedes no les va a gustar. Pero yo no obedezco las órdenes de ustedes, porque si obedeciera la orden de ustedes, pedirían, no sé, algodón de azúcar, chupetes, galletitas, etcétera, etcétera, y no pedirían lo que Dios manda. Cuando Dios manda algo, uno tiene que comer eso porque el Padre ha ordenado eso. Uno termina siendo como una especie de empleada doméstica que hace o prepara los alimentos de los víveres que el Padre trajo. Y es eso. La gente no le gusta comer un buen filete de hígado con tu remolacha y tu brócoli y tu espinaca, pero es lo que te hace bien, eso es lo que te hace bien y eso es lo que se debe de preparar. Interesantes comparaciones que nos abren la mente y el corazón para poder entender nuestra realidad espiritual. Es abrumante cómo estamos nosotros como iglesia, pero tenemos que aportar con más soluciones. Después de la pausa me gustaría que por favor podamos desarrollar esto. ¿Cuál es la posición ahora ya no del que está en autoridad, sino la posición del que está en la situación en la que estamos denunciando? Una prisión en la cual estamos
encerrados en convencionalismos personales humanos a nombre de iglesia, a nombre de fe. Volviendo al tema y para entrar en esta nueva hora de programa, habíamos dicho el perfil de aquel que se levanta como pastor. ¿Cuál sería? A las escrituras. Me llega en el corazón una palabra donde aquel que sabe la escritura conoce el temor de Dios para poder hacer lo que está haciendo. Pero ¿qué sucede ahora con el hermanito de la iglesia, la hermanita de la iglesia que de buen corazón está reconociendo que está en una situación similar? ¿Qué es lo que debería hacer en adelante? Hay términos que hemos llegado a satanizar que lamentablemente no hemos llegado a comprender la semántica misma y tampoco hemos llegado a comprender la actitud misma que debe de haber de un creyente hacia las cosas que están ocurriendo en nuestro entorno. Se me viene a la mente, por ejemplo, Elías. Elías tenía que estar sujeto a un rey de un estado, de un gobierno, de un pueblo que era puesto por Dios. Que Elías termine diciendo la cantidad de cosas que dice contra el rey, actuando en contra de la voluntad del rey, se puede tipificar de manera clara como rebeldía. Para aquellos hermanos que están viviendo y se han percatado que están en una etapa o están viviendo en un gulag eclesial, la forma correcta tendría que ser la de mostrar la realidad en su congregación, en su iglesia, hablar con la autoridad en su iglesia al respecto y buscar que se edifique en primer lugar. En caso que la autoridad dentro de la iglesia hace oídos sordos a lo que se está hablando y con base en las escrituras, de manera clara uno puede ser rebelde. Y para aquellos que están tal vez asustados con el término, lo que estoy diciendo, les voy a leer el significado, la semántica del término, para que noten que no es satánico el término rebeldía como tal. Fíjense bien, término rebeldía, y estoy leyéndoles lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, dice: cualidad o condición del rebelde. Entiende la rebeldía como una reivindicación de sus libertades. Es decir, un rebelde que está buscando o se entiende como alguien que asume una posición contraria a algo que está queriendo coartar su libertad. Si nosotros entendemos cómo es vivir las cosas conforme al Señor, ser rebelde no es malo. Tenemos el caso, por ejemplo, de José, tenemos el caso de Daniel, sobre todo el de Daniel. Tenía una autoridad sobre él, una autoridad que él reconocía como autoridad. Pero el momento que ordena que deben de postrarse ante un ídolo, antes que cualquier dios al que servían, y él ir a su dormitorio, abrir las ventanas, mirar hacia el oriente y orar en dirección hacia el templo de Jerusalén, al único Dios, era un acto totalmente rebelde. Pero rebelde para con quién? ¿Rebelde para con el mundo o rebelde para con Dios? Hoy en día nosotros hacemos uso del término rebelde y lo satanizamos porque probablemente nos afecte la postura o la posición de autoridad que tenemos nosotros, sin importar si realmente estamos siendo nosotros mismos rebeldes ante Dios. Yo prefiero ser 1000 veces rebelde a este mundo que rebelde a mi Señor. Porque después de todo, a quien voy a rendirle cuentas y quien me va a juzgar, ya sea para vida eterna o para condenación, es mi Señor. Si a alguien acá no le gusta la manera en la cual yo actúo o sirvo al Señor y decide darme un tiro en la cabeza, bienvenido. Porque después de todo, al que sirvo es el dador de vida. Y esa es la actitud que todo creyente debería tener. Primero, edificar, y segundo, si no vemos una reacción dentro de la iglesia hacia lo que de manera obvia es irrefutable a partir de las Escrituras, pues bienvenida a la rebeldía. Bienvenida a la rebeldía. Más o menos es como, y voy a hacer una referencia a una película que probablemente a la gente no les guste, pero es más o menos como el mensaje de John Connor en Terminator. Este es un mensaje a la gente que está, si estás vivo, eres un rebelde. Si estás vivo, eres alguien que está llamado a esto. Y es exactamente lo mismo. Si tú buscas servir al Señor, este llamado es para ti. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos entendiendo. Me voy a poner en un plano hipotético, Alejandro. Entiendo bien entonces, el Señor me está hablando esta noche. Pero lo que sucede predictivamente es que quizás vamos a encontrarnos con que el pastor o el líder
te va a tomar como rebelde, en el mejor de los sentidos, y se aplica una especie de término católico que es la excomulgación de tu congregación. Estás saliendo en rebeldía y vas a llevar rebeldía a otra iglesia porque tú ya has nacido con rebeldía de este lugar. No te has sujetado a la autoridad y a la autoridad soy yo el pastor. Entonces, hasta que no o vuelves a estar en comunión con nosotros o te arrepientes de todas estas cosas, pues entonces quizás van a entrar otros elementos del cual tu vida va a ser lo que justamente estamos hablando, ¿no? Entrando en una prisión, un gulag en el cual quizás no puedes salir por temor a ser juzgado rebelde y al mismo tiempo estás confinado a una prisión evangélica. En Primera de Juan dice que el que sabe que es el amor no tiene temor, porque el amor echa fuera el temor. Si tú tienes amor al Señor, no tienes por qué temer ser criticado, tipificado, calumniado, perseguido, acusado ad hominem, difamado, en absoluto, porque eso demuestra que ante la impotencia que tienen para dar argumentos reales conforme a las Escrituras, al único que acceden es a los argumentos satánicos, es decir, a la mentira y a la acusación, a la burla, antes que a argumentos reales conforme a la palabra del Señor. Yo me he encontrado N casos en mi vida donde he exigido una evidencia real de doctrinas que mucha gente llega a creer como si fuera la verdad absoluta, y al no poder darlas, lo único que tienen es a la violencia. Entonces, la forma correcta de actuar es, si notas que alguien te está tratando de manera violenta o te está amenazando con que te va a expulsar, o como escuchaba en no sé dónde que no me obligues a orar por ti porque voy a hacer descender todas las maldiciones que están en el Apocalipsis sobre tu vida, no importa, porque servimos al Señor, no estamos sirviendo nosotros a hombres. El problema está en que si nosotros estamos tan apasionados con un contexto, un club social al cual nos hemos adjuntado, que es la iglesia, y nos interesa tanto la aprobación de la gente para que nosotros hagamos lo que es correcto, definitivamente nunca vamos a salir de ese contexto. Lo que nos debiera de interesar es, no importa quedar solo, pero agradar al Señor. Porque después de todo en este mundo no hemos nacido solos y solos nos vamos a ir, no hemos venido con gente. Yo no he nacido y la gente ha ido aplaudiendo sobre mi nacimiento, en absoluto. Lo que nosotros buscamos es agradar al Señor. Si nosotros nos interesa tanto la opinión de la gente, esa va a ser nuestra ancla para no entender la palabra del Señor. El objetivo está, estoy dispuesto a dejarlo todo por mi Señor. Ahí vamos a notar realmente si una persona está dispuesta o no. No es lo mismo, digamos, alguien que decida dejar su familia o alguna cosa o su contexto por servir al Señor, que alguien que es reconocido por muchos y tener que dejar todo eso por servir al Señor. Es mucho más difícil, pero no imposible. Todo el amor al Señor nos lleva a actuar sin temor. El temor de Dios justamente es quizás uno de los principales elementos para esta controversia. ¿Quién es el que tiene el temor de Dios directamente? La persona que está siendo presidida por alguien y que no hay ese temor de Dios en aquel que preside. ¿Cómo entonces se ubica el temor de Dios entre ambos? Bien, el término temor en las Escrituras está sutilmente traducida, es un eufemismo más que todo. La traducción correcta del término temor es miedo. Debemos de tener miedo de Dios. Miedo, claro. Miedo a que Él me juzgue, miedo a que Él se moleste por mi actuar, miedo a desobedecer su palabra de Dios, miedo a sentir, a notar que el Señor me está dejando suelto, miedo a no estar en su reino, miedo a no entender su palabra, miedo a decir algo que mi Señor no es, conforme a las Escrituras. Esa es la forma correcta de tener miedo del Señor. Temor suena a, no sé, algo mucho más light, más ligero, más suave, es una forma sutil. Más bíblico. Ni siquiera bíblico, porque si fuera bíblico tendría que ser miedo. El término en realidad es una sutileza para que la gente no se sienta agredida. Yo siempre doy el ejemplo de cuando era católico. En la iglesia católica me decían, Dios no castiga a nadie, Dios no es malo para castigar a la gente. Leo las Escrituras, leo Hebreos y me doy cuenta que Dios no solamente castiga, azota al que recibe por hijo. Y uno dice, ¿y de dónde han sacado los curitas semejante cosa? Justamente de su corazón, pero no de las Escrituras. Y hoy en día
Las iglesias se están manejando de esa manera. Decimos cosas que agradan a todos, pero no decimos la verdad de las escrituras. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder miembros. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser impopulares. Pero ante los ojos de Dios, el juicio está esperando por nosotros. Digo por nosotros, no porque yo vaya a cargar con el juicio. Claro. Lo digo de manera como un eufemismo para que nadie se sienta que le estoy apuntando con el dedo. Lo que nos lleva justamente a volver al tema de atrás, los convencionalismos y lo que no nos conviene como estructura. Quizás hay iglesias, hay congregaciones que se han levantado justamente en esta base, un poco indeleble, un poco frágil, donde no nos conviene que alguien nos afecte el pilar sobre lo cual funcionamos bien, entre comillas. Aparece alguien, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Estamos metidos en una controversia grande. Sí, el Señor dice que quien quiera seguirle, por si acaso, el Señor no tiene ni siquiera piedra donde recostarse. Es decir, en pocas palabras, ¿quieres vivir cómodo conmigo? Ni te acerques. ¿Estás dispuesto a vivir sobre arena, en el piso, pasar frío, etcétera? Bien, pues bien, eres tú uno de los llamados. Pero aquellos que se están metiendo a la iglesia so pretexto de querer servir a Dios, cuando en realidad están buscando fama, están buscando dinero, están buscando comodidad, métanse a ser payasos, no sé, artistas de cualquier tipo de índole, no sé, cualquier cosa que sea llamativo, pero en las cosas del Señor no. Y no lo digo en el sentido de, mira, te quiero lanzar lodo al rostro, no, en absoluto. Lo que digo es para que a todo aquel que quiera servir al Señor sepa lo que se está metiendo. Porque si no estás preparado para servir al Señor pese a todas las circunstancias, no vas a servir. Una vez más, hay que insistir en el tema. Los convencionalismos, los paradigmas de la Iglesia Evangélica ahora están basados justamente, Alejandro, en esto. Sí, en pura carne, en pura carne. La idea es quedar bien conforme al mundo. Estamos tan conforme al mundo que hoy en día recibimos reconocimientos del mundo por la sarta de prédicas que estamos enseñando. Si predicáramos las cosas conforme al Señor, de seguro que se iniciaría una vez más la persecución contra los cristianos. Pero como predicamos hoy en día, vamos a seguir recibiendo los aplausos, el reconocimiento, los certificados, los premios, etcétera, por el tipo de prédica que estamos dando, por el tipo de enseñanza que estamos dando. Algo importante es entrar a Job 31 para ver qué es lo que dice Job, porque lo que estamos diciendo es sumamente superficial a lo que Job denuncia. Y te voy a pedir, querido Fernando, por favor, que si puedas leernos Job 31, y para aquellos que van a escuchar el capítulo, no se sientan molestos porque voy a cortar diferentes versículos. Presten mucha atención a lo que dice cada versículo de Job. Voy a cortar para explicar qué es lo que en el fondo está ocurriendo y cómo nos debe de afectar hoy en día. Job 31 dice, verso 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y Muy quiere bien. dar? Notemos que dice, pero ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Estamos esperando rédito en este mundo o estamos esperando rédito en el reino de Dios? Lo primero que debemos de pensar es, mi rédito, mi recompensa está en su reino, no acá. Y hoy en día la gente está predicando, hoy en día, para recibir reconocimiento, rédito y abundancia de todo tipo en esta vida. En esta vida. No tiene ningún sentido en estos versículos como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si entendieran este tipo de versículos estos pastores, de seguro que amarían el hecho de morir por decir la verdad. Pero como les interesa vivir en este mundo, para ellos el versículo tendría que decir, para mí no, el vivir no es Cristo, y el vivir en este mundo es la ganancia única. En realidad, el versículo nos lleva a morir por causa del Señor, no a vivir cómodos en este mundo. Continuamos, por favor. ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Noten, ¿no temen acaso ser juzgados por el Señor cuando Él venga? Noten lo que dice Job. Dice de manera bien clara, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Dice, ¿no hay quebrantamiento para el impío? Es decir, realmente el malo no recibe juicio, eso es lo que está diciendo. ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿No hay juicio? ¿No hay dolor para el malo? ¡Claro que hay! Entonces, ¿qué debemos de esperar?
Si tuviéramos temor del Señor, estaríamos preocupados por el juicio que vamos a recibir de parte del Señor y no por la recompensa que estamos recibiendo en este mundo, que es nada en comparación a lo que recibiríamos. Verso 4 dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Sí, la gente hoy en día predica como si Dios no estuviese viendo. Es más o menos como las prestes que hoy en día hacen. Pasan de manera muy honorable con el muñeco en frente, pero cuando es momento de beber y de revolcarse en el piso, pues le ponemos una mantita blanca encima y bailamos y hacemos todo, y al día siguiente volvemos a poner el estuco en el lugar donde tiene que estar. Y ese no es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia no le podemos tapar los ojos para que no vea nuestro corazón y con qué intención estamos predicando. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Hablan de cosas que ni les consta, usan la concordancia de sus Biblias como si eso les diera cierta autoridad para decir la sarta de cosas que mencionan como producto de sus imaginaciones fértiles y corrompidas. Es decir, noten bien lo que dice Job: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, que creen que lo que están enseñando y predicando, algunos lo enseñan de manera honesta, honestamente equivocados. Y no saben ni lo que están diciendo, pero igual cuenta, por si acaso, si revisan las escrituras, igual cuenta como mentira o como testimonio falso. Y aquellos que están predicando de manera flagrante, todo lo que están predicando, sabiendo que lo que están diciendo es mentira, ¿creen que Dios no va a condenar eso? ¿Creen que Dios no se percata cuando alguien está mintiendo desde el púlpito? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. A estos no solo se les pegó algo a las manos, estoy hablando de estos pastores que predican por rédito, ¿no? Sino mucho más. Y temen arrepentirse porque eso implicaría vergüenza. Pero eso es mejor, un poco de vergüenza es mucho mejor que el castigo eterno. Entonces, no solamente se les pegó algo en la mano, literalmente están saqueando a las ovejas con inventos que se les vienen por aquí y por allá. Muchos pastores del exterior y lamentablemente de aquí, de Latinoamérica, están predicando como si la riqueza, tener iglesias pero ostentosas, es una muestra de la gracia y del contacto y la relación que tienen con Dios. Eso no tiene nada que ver. Las escrituras dicen que los ricos, es mucho más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, entendiendo el versículo, no se den cuenta que cuanto más dinero tienen se les hace mucho más difícil entrar al reino de los cielos? Creo que en el cielo vamos a tener más camellos que predicadores de hoy en día en el reino del Señor. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que ha de castigar los jueces. Hay casos, no todos, pero cuidado con esos que sin invitación visitan casas para acechar a la mujer ajena. So pretexto de que estoy visitando hermanos, van con otro propósito. Es lamentable, o van con el propósito de so pretexto de visita, van a orar por ti para recibir justamente dinero, ¿no? Como mucha gente lo hace. Es más o menos la misma actitud de los fariseos, y dentro de poco vamos a ver por qué digo esto. Porque es fuego, verso 12, que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Noten bien, hoy en día no se respeta ni el derecho que el mismo Estado ordena que se debe respetar, menos aún el derecho que manda las Escrituras. El Señor manda que una persona que trabaja puede disfrutar de su dinero, pero hoy en día nosotros sin ley, porque recordemos que el pago de diezmos está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no hay ningún tipo de ordenanza, no hay ningún imperativo, ni sutileza alguna para el cobro de diezmos. Y hoy en día estamos sacando dinero, pero sin ningún pretexto, sin ningún tipo, mejor dicho, de justificativo o de evidencia bíblica para lo que estamos haciendo. Verso 14, ¿qué haría yo, Dios, cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Actuar de esa manera es discriminación, como si ellos, por ser pastores, tuvieran todos los derechos ante Dios y el resto de la iglesia no. Es más, hasta con guardaespaldas andan. Y es verdad. Es una forma de discriminar a la gente. Job lo que está diciendo es, al pobre, al huérfano, ¿no lo echa la misma persona que es Dios?
¿Cómo es que podemos tener cierta preferencia algunos y otros tienen que vivir en la pobreza? ¿Cómo puede haber esa marcada diferencia de vida? Cuando el cristianismo más bien lo que hace es poner las cosas por igual, allana el camino. No puede ser que el pastor ande con un Mercedes-Benz, y estoy hablando de yo no sé mucho de autos, pero estoy hablando con una marca así X. Pero cuando hablamos de un auto Audi en la puerta, último modelo, y mientras tanto el hermanito que acaba de diezmar, por el cual has comprado tu Audi, tu Mercedes-Benz, tu Toyota, tú lo que quieras, ¿te das cuenta? Tiene que tomar un minibús para irse a su casa. U otro tal vez está ofrendando de lo que no tiene durante esa semana porque tú le has acusado de que está robándole a Dios. Gente que ha hecho sus cálculos y dice, bueno, he estado desempleado durante años y mensualmente tendría que darle mi diezmo y le debo un montón de dinero a Dios. O ganaba tan poco que no pude dar mis diezmos y le debo tanto al Señor. Y estamos poniendo justamente cadenas sobre la gente para hacerlos esclavos de nuestra manera de proceder. Verso 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Cobran diezmos hasta aquellos que hasta aquellos que sin tener trabajo se ven endeudados de paso con Dios, más según las interpretaciones fatuas de aquellos que hoy en día se autodenominan pastores, siguen haciendo ese tipo de cobros. Hoy en día no hay forma en la que sus ingresos se vean que ayudan a la comunidad en general. Es decir, en muchas empresas hoy en día tienen que tener una especie de actividad o de función social, además de todo el rédito que sacan del Estado. Los únicos que no tienen ningún tipo de función social son estas iglesias que tienen pésima enseñanza de las Escrituras, porque se enriquecen y sigue habiendo gente pobre en sus puertas. ¿Y hay algún tipo de ayuda a la gente que está ahí? ¿Siquiera les han predicado de la palabra del Señor? La respuesta es no. Verso 18, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pareciera alguno desinvestido y al menesteroso sin abrigo. Fíjese bien, hoy en día tenemos mendigos en nuestras iglesias como si fuera normal esa situación. Sin embargo, es este tipo de actos que nos muestran que en realidad muchos somos solamente sucursales de la iglesia romana. Es decir, en muchas iglesias católicas los mendigos es normal que estén en las puertas. Pero una iglesia que se dice cristiana y que obedece a las Escrituras haciendo exactamente lo mismo, realmente es para vergüenza, a vergüenza ajena de paso. Verso 20 dice, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. No conocer a la iglesia que uno preside y sus necesidades, uno puede estar cometiendo este tipo de actos vergonzosos que no tienen excusa alguna. Uno solo sabe si alguien es huérfano o no, si tiene relación con esa persona. Es más, en nuestras iglesias revestidas de lujo mundano es que la mantenemos impecable con el dinero del pobre. Y es verdad. ¿Cómo es que Job sabía que había un huérfano? ¿Y cómo es posible que Job testifique y diga, el huérfano comía en mi mesa? Hoy en día, muchos de los pastores visitan a los que diezman más. Son los únicos que tienen la garantía de que van a recibir la visita del pastor o de alguno de sus ayudantes. Pero que tú no diezmes, que tú te ausentes de la iglesia y que nadie se acuerde de ti, es lo que hoy en día prima. Porque temía el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Sí, por favor, dejen la idolatría al dinero y a las riquezas y sirvan al verdadero Dios. Cuando ustedes predican, notemos, si pudiéramos hacer una estadística de la cantidad de veces que hablan de dinero, de riqueza, de bienestar, de alegría, etcétera, 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 notemos que el 99% tiene que ver con cuestiones de dinero. Y el resto, por milagro, digamos, hay alguna mención de las Escrituras por ahí y de paso mal hecha. Entonces, notemos, en el fondo hablan de lo que hay en su corazón, y en su corazón lo único que hay es codicia. No hay deseo por las Escrituras y por salvar gente para que llegue al reino de Dios. Hay el objetivo de que la gente gane más dinero para que el diezmo sea más jugoso para aquel que está dirigiendo esa empresa. Verso 25, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa,
y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Eso también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Amar nuestra propia religión usando el nombre santo de Dios y enorgullecerme de mis supuestos y alucinaciones trasnochadas con base bíblica supuesta, no es servir a Dios, es besarse la mano en orgullo. Es engaño que lleva a perdición. Alguien que despierte en la mañana y diga, Dios me ha dicho tal cosa, cuando no tienes ninguna base conforme a las Escrituras para decir semejante cosa, eso es orgullo. Hoy en día mucha gente escucha lo que yo digo y dice, esa persona es un orgulloso. Pero, ¿qué es más orgulloso? ¿Aquel que dice lo que se le ocurre en el corazón en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿O aquel que dice las cosas de manera clara aunque no te guste? Entonces hay una gran diferencia realmente entre el hecho de servir al Señor como se debiera de servir y el hecho de decir las cosas para agradar a la gente y quedar bien con todos para que me entre más rédito. Verso 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando él halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Hoy en día denunciar los crímenes del Estado de Israel es para recibir amenazas y maldiciones, olvidándose por completo que un cristiano no puede justificar los crímenes de cualquier nación contra otra, violando por completo las normas de Dios. Hoy en día, de lo que hemos predicado sobre el Estado de Israel, autodenominado Estado de Israel, mucha gente ha estado diciendo que te va a llegar el cáncer que dice, como le llegó a Chávez, porque habló en contra. Pero las Escrituras dicen que debiéramos de bendecir, no maldecir. ¿De dónde sacan ese criterio de maldición? Eso más bien muestra que sus frutos son frutos de pecado y de carne, no tienen nada que ver con Dios. Estamos puestos para bendecir y para evitar la desgracia ajena de todos. No estamos puestos para aplaudir la muerte de la gente en Gaza y sollozar sobre la muerte de otros niños también que son cristianos y que están siendo asesinados por el Estado Islámico. Hay que denunciar ambas cosas están equivocadas, ambas cosas proceden de un corazón totalmente torcido y hay que decir las cosas de manera clara. Nos llega un mensaje, querido Alejandro, y doy cobertura a esto. La pregunta en sí, quizá no sé si estamos en el tema, pero bueno, damos y cumplimos con dar lectura a la pregunta. Dice, si Dios permitió que hayan organizaciones matrices que representan a las iglesias con la finalidad de unir a la iglesia y velar sus problemas internos y externos, ¿cuál sería su opinión? Bien. No sé si tú tienes algo que decir antes, querido Fernando. Sí, por supuesto. Lo que sí podemos ver es que hay puntos generales bíblicos sobre los cuales cualquier tipo de unidad entre hermanos hay, ¿no? El velar entre nosotros es una labor de humildad. Yo velo por ti y tú velas por mí en el camino del Señor. Por supuesto se aplica a la individualidad, pienso. Y luego también el de que se levanten instituciones quizás tienen un propósito interesante, sano, quizás en una inspiración bíblica, pero la aplicabilidad quizás tenga su cuestionamiento más adelante. Si realmente funcionará en el propósito del cual ha sido quizás concebido, yo creo que esa sería más bien la cuestionante final. Bien, en primer lugar, ¿cómo sabemos que ha sido puesto por el Señor? ¿Porque simplemente ocurrió? Porque también ocurren atrocidades en este mundo y la gente no se la puede atribuir a Dios. Entonces, no hay forma en la cual podamos decir que es algo que Dios ha permitido, en primer lugar. Segundo, que hay que revisar las Escrituras. El único que vela por nosotros es Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no ha habido una institución que supuestamente vele por nosotros, excepto la institución del fariseísmo como tal, ¿no? Entonces, y violar las estructuras del fariseísmo como tal ha sido como una atrocidad para muchos fariseos, al punto tal de terminar matando al Señor Jesús, porque rompía con todos los intereses que ellos tenían. Otra cosa es que la unidad es de orden espiritual, no tiene nada que ver con cuestiones monetarias o humanas como hoy en día se trata de velar. Cuestiones de leyes, cuestiones de algún tipo de cuestión humana que se trata de dirigir desde acá, pero no tiene ningún sentido. Así con eso lo que estoy diciendo es, en definitiva, que hay que entender cuál es la verdadera unidad que nos da la palabra del Señor, y esa unidad está puesta en el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Esa es la única unidad que hay. Y el único que vela por esa unidad es el mismo Señor. Porque ninguno de los que están en la mano del Señor se pierden.
en absoluto. Y si yo conozco que mi hermano, por eso le digo hermano, es creyente y tiene fundamento en las escrituras y ama al Señor y busca servir al Señor, cualquier tipo de conflicto se trata de manera personal. Pero si yo noto que la otra persona, so pretexto de decirse hermano, dice una cantidad de barrabasadas, no es mi hermano. No es mi hermano. Y por algo también el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y es lo que estamos haciendo ahora, revisar los frutos de toda la viña del Señor y ver cuáles para tirarla y cuáles no. A qué cosa hay que machetear la raíz para que muera y qué cosas se deben de limpiar para que siga dando fruto. Ojo, para aquellos que están en este momento entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Nosotros no somos ángeles para estar limpiando el reino de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer la descripción de lo que la ley del Señor dice para que las cosas caigan por su propio peso. Nada más. Lo que nos lleva a poner, quizás llegando al epílogo, Alejandro, de este tema. Hemos hablado acerca de lo que significa estar preso de un convencionalismo, quizás pastoral, ministerial, de una organización, de una estructura que asfixia la vida espiritual del creyente, pensando en agradar a Dios o pensando agradar al hombre. ¿Cuál sería más o menos el camino correcto ahora para poder entender esto? El camino correcto siempre va a estar a nuestros ojos, es seguir las escrituras, seguir las escrituras. Cuanto más conozcamos de las escrituras, mucho mejor. En las iglesias les están dando un salpicón de diferentes versos que de paso están totalmente torcidos en su interpretación y la iglesia está totalmente confundida. Es lo que es lo que yo he terminado denominando como un proceso de estupidización dentro de la iglesia. Cuanto más la iglesia está embobada con la sarta de cosas que dice el pastor, ya sea para hacerse a la víctima, ¿no? Porque hay pastores que se hacen a la víctima, son los más sufridos realmente, que es siervo del Señor. Pero no se nota ningún tipo de base o entendimiento en cuanto a las escrituras, pues definitivamente nos va a traer consecuencias severas. Porque justamente la falta de entendimiento de las escrituras es lo que encadena a la gente, a la iglesia como tal. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 20, para leer lo que dice la palabra del Señor y llegar a cumplir con los versos que hemos preparado para comprender lo que dice el Señor al respecto, porque hay mucho todavía por revisar. Mateo 5:20. Y después vamos a leer Ezequiel 34. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sí, querer poner normativas de acuerdo a mi criterio, querer manejar organizaciones o querer sujetar a todos a organizaciones al mero estilo farisaico es justamente caer en este error que mencionan las escrituras. El hecho de no llegar a superar lo que los fariseos eran es literalmente condenarse al infierno. Y en base a este versículo vamos a ver lo que dice Ezequiel, que aunque para su tiempo era bastante claro, también se aplica para el nuestro. Versículo 1 del capítulo 34 de Ezequiel dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Claro, no hay que apacentar al rebaño, no a sí mismo. Coméis de la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, realmente andan errantes. No es casualidad, pero todo el tiempo me encuentro hermanitos que andan haciendo turismo por diferentes iglesias tratando de encontrar a alguien que me diga la verdad de las cosas. Porque este pastor me dice una cosa, este otro pastor me dice otra cosa, este me predica de manera mucho más bonita e interesante, pero igual de hueca y vacía que un trozo enorme de algodón de azúcar, que parece que es un montón, pero el contacto de la lengua desaparece. Entonces, justamente la iglesia está andando así perdida. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar la verdad de la palabra del Señor y no la encuentran en ningún lado, porque todos están con sus máscaras o con su maquillaje aparentando ser lindas y hermosas geishas. Pero no tienen en absoluto nada de real
de lo que la palabra del Señor dice. Versículo 5 dice, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Y es justamente eso lo que decíamos. Muchas de estas ovejas que buscan de las cosas del Señor porque no encuentran la palabra de Dios en sus iglesias, caen en estas iglesias entre comillas, que lo único que son gulags espirituales. Gente que va a quedar aprisionada a conceptos religiosos para terminar, no sé, construyendo la ciudad que Dios le ha ordenado fundar en tal lugar donde el Señor se va a aparecer y tiene que ir el hermanito a construir tal cosa porque el pastor lo ha dicho. O la iglesia de Dios, que Dios me ha dicho por revelación y no sé qué, y construyen semejante monumento a la ostentación. ¿Y con qué? Con el recurso y el dinero de la gente. Entonces, este tipo de cosas son esclavitud de entrada. Continúa la palabra del Señor, dice 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Eso es lo que hoy en día es una persona que busca del Señor, simplemente comida, alguien de quien me puedo beneficiar yo, alguien de quien puedo llenar mi barriga, y a quien veo con cara de simplemente un producto, no como un hermano al que le debo la verdad para que se salve. Me quedo con el verso número 6 de este capítulo y me quiero remitir directamente a aquellas personas que están hoy en día, Alejandro, en este instante, en esa situación espiritual. Han salido, han tenido la valentía y hasta quizá la osadía, y no sé si el término está mal utilizado, de salir de su congregación para no ser aprisionados o vivir en una prisión evangélica religiosa. Pero ahora están deambulando, buscando, moviéndose, quizás buscando ese alimento, y quizás nos están escuchando ahora. Necesitamos ser luz, necesitamos dar una guía, una salida, un camino, una propuesta que tenemos que hacer. Me pongo en el lugar de aquella persona que salió de eso ahora. En primer lugar, orar y leer de la palabra del Señor. Es lo fundamental. Porque si seguimos basándonos en hacer bibliomancia, es decir, abrir cualquier parte de la Biblia y revisar cualquier versículo que a mí me parezca que es enriquecedor, entre comillas, o alentador, voy a vivir todo el tiempo ignorante. Lo correcto es pónganse a leer las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y véanse primero ustedes qué errores han tenido. Y todo lo que han aprendido antes tírenlo como basura y empiecen de cero. Busquen del Señor. Es la única manera en la cual podemos salir de esto. Alguien me dirá, pero yo necesito un lugar para congregarme. Paciencia. En algún momento el Señor no se va a olvidar de ustedes y les va a poner un lugar adecuado. Confíen en Él, confíen en Él. Pero lo principal es su alimento. Lo principal es su alimento. Cuando un hombre está perdido en el desierto y está buscando una población a la cual llegar, lo primero que piensa es en el agua y en el alimento para subsistir y llegar hasta un lugar donde pueda tener una sociedad con quien convivir. Por el momento, tú que estás en el desierto perdido, hazte de provisiones en cuanto a agua y comida, es decir, oración y la palabra del Señor, que vas a llegar a un lugar adecuado para escuchar de la palabra. Y vamos a irnos ahora a otro verso. Teníamos el propósito era leer todo Ezequiel, el capítulo que estábamos en este momento leyendo, pero vamos a saltar a Judas por el tiempo que ya nos está pisando. Y dice así, Judas capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, no en una organización, no en una sea organización del tipo y de la magnitud que sea. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente. Para aquellos que están asustados y dicen, ¿cómo va a hablar así? Pero la palabra nos está mandando a contender de manera ardiente, es decir, con la verdad, por la verdad y en temor, en miedo a nuestro Señor. A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y esto a lo largo de la historia, por ese caso, no estamos hablando de solamente la iglesia actual, a lo largo de la historia ya se han metido de manera encubierta y han modificado un montón de doctrinas que hoy en día seguimos creyendo como si fuera palabra definitiva del Señor. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, es decir, hablan cualquier cosa de cosas que no entienden, hablan cosas de Dios y de los ángeles y de lo que se les ocurra que encuentran en la Biblia sin saber ni siquiera de lo que están hablando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hoy en día tú dices algo en contra de lo que sus doctrinas dicen y te maldicen. O te desean una desgracia, o directamente terminan odiándote, cuando la palabra del Señor nos enseña que no debiéramos de maldecir a nadie, actuar como actuó justamente Miguel, el arcángel Miguel. Dejó el juicio en las manos del Señor. El Señor te reprenda. El juicio está en las manos del Señor. Continúa. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, es decir, la palabra dice, el obrero es digno de su salario, y no hay dónde perderse, no hay forma de interpretar eso de alguna manera alegórica, más que simplemente que pagar el salario al que trabaja, y se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, es decir, matan a su propio hermano, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se hacen a los profetas y quieren predicar y maldicen a la gente desde lugares altos solamente por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré, es decir, son capaces de hablar en contra de uno que está haciendo lo correcto porque no está conforme a su comodidad. La gente que salió de Egipto, ¿qué decía? Nos ha sacado de tierra que fluía leche y miel. Cómo extraño las cebollas. ¿Pero vivías en esclavitud? No, pero era mejor que ahora. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, Nubes sin agua, prometen todo pero no dan nada. 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Gente que he escuchado que está predicando algo que nosotros hemos enseñado, tratando de refutarlo, pero simple y llanamente con ideas humanas y con amenazas, sin ningún tipo de criterio. Lo correcto sería: aquí está la evidencia bíblica de que lo que dices está equivocado, pero no hay. Pero vosotros, amados, tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras están circunscritas exclusivamente a las Escrituras. Por eso mi recomendación: básense en las Escrituras, lean la palabra del Señor. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, la esperanza de decir la verdad, luchar por decir la verdad, contender por decir la verdad, y sujetarnos justamente a lo que dice la palabra del Señor. ¿En base a qué? A las Escrituras, es decir, a la doctrina de los apóstoles. En el final, ya en el epílogo, finalizando el programa, necesariamente, Alejandro, tengo que pedirte que podamos enfatizar y desmenuzar cómo interpretamos la porción de 22 de este verso. A algunos que dudan, convencerlos, 23, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor. Cuando dice a otros salvad, está hablando de gente que no ha entendido las Escrituras y que hace de su vida una religión a su criterio. Es decir, hace dibujo libre creyendo que está sirviendo a Dios. Ese criterio de que todos los caminos te llevan a Dios o todos los caminos te llevan a Roma es un absurdo. Se aplicará en este mundo, pero para con las cosas del Señor, no. Arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Es decir, está hablando de gente, cuando habla de arrebatándolos del fuego, está hablando de gente que es creyente o que está en camino de entender las Escrituras, pero lamentablemente por su pésimo entendimiento, por el error de manejarse conforme a su carne, se están dirigiendo más que todo al infierno que al reino de Dios. A ellos hay que arrebatarlos del fuego y decirles: ¿tú quieres ser realmente pastor? ¿Tú quieres servir al Señor? Quítate de la cabeza el criterio de querer llenarte los bolsillos con dinero. Lo que se predica o lo que se enseña acá es justamente para arrebatarlos del fuego, no es para tirarles lodo en la cara y que protesten. Es para que se arrepientan si realmente les interesa entrar al reino de Dios. Y de otros tener misericordia con temor, dice. Es decir, realmente tengan misericordia en el sentido de pónganse en sus zapatos, en qué condición se encuentran y por qué han llegado a creer eso, para entender y predicar la verdad, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, ellos terminaron haciendo un montón de barrabasadas, supuestamente por las condiciones en las cuales vivían, pero todo lo que tienen que dejar tiene que ser aborrecido. A esa persona, de esa persona hay que tener misericordia. Ha sido un programa muy, muy fuerte, edificante, desafiante para todos ustedes. Queremos agradecer la sintonía que han puesto en este espacio durante estas 2 horas. Gracias por sintonizarnos. Usted ha escuchado y el mensaje final es el Señor quien va a poner en su corazón. El mensaje final, la convicción, es el Espíritu Santo, como dice la palabra, Él convence de pecado. Nuestra intención solamente ha sido presentarle justamente lo que la palabra dice. Alejandro, tenemos que orar por estas personas y una vez más quiero insistir. Oramos por las personas que han salido y han tomado la actitud de salir de esa prisión, de ese lugar donde quizás han tenido momentos tristes, y generalmente eran personas de buen corazón y que amaban al Señor y aún aman al Señor, pero buscan. Necesitamos orar por ellos. Como decía el apóstol Pablo, no dudaba Pablo del celo que tenían los fariseos y los judíos hacia Dios. Yo tampoco dudo del celo que tenga la gente, sea la iglesia que sea, del Señor. Pero como también Pablo dijo, tenían celo pero sin ciencia, es decir, sin entendimiento de las Escrituras. Tener celo no es suficiente. Si no conoces la palabra del Señor, simple y llanamente te estás perdiendo. Y voy a pedirles, hermanos, que podamos orar en este momento. Sobre todo les pido que podamos disponer el corazón para hablar con nuestro poderoso Señor. Amado Señor Jesús, en primer lugar te pedimos perdón, Señor, si en algún momento en nuestro corazón ha habido el deseo de enriquecernos o de tener algún propósito mundano para servirte, engañándonos solamente nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestro corazón hemos buscado mentir o no ser testigos veraces, Señor, de lo que tu palabra dice. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú sacándonos de esto. No queremos la condena, Señor. Te amamos a ti. Queremos de ti, Señor, de tu reino. Señor, también, Padre bendito, te pedimos perdón por no haber sido capaces
de ser rebeldes a este mundo para obedecerte a ti. Te pedimos, Padre Santo, que quites de nuestro corazón el temor y pongas en nosotros el amor que es capaz de llevarnos, Señor, a tu presencia. Amén. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.